será un depósito de Gloria a Dios. Días y buenas tardes para los hermanos que nos están mirando por allá en España o en Italia, en los horarios diferentes. Unos buenos días para todos, hermanos. Nos da gusto una vez más de un tiempo no estar presentes en las mañanas, pero Dios permitió que esta mañana pudiera participar con ustedes. El tema, hermano, de esta mañana es fe a prueba de resistencia. Y el texto, hermano, que quiero tomar para llevarlo, hermano, esta enseñanza, este estudio, yo sé que a muchos de nosotros nos va a bendecir porque de hecho todavía al día de anoche estaba meditando la palabra, los versículos, hermano, y yo lloraba de gozo porque cuando Dios nos abre el entendimiento, hermano, estas expresiones, hermano, bíblicas, nos da un resultado tremendísimo. Todos en cierta manera estamos pasando por dificultades, a veces, hermano, como me sucedió este principio de año y a finales yo tuve, ¿verdad? La tristeza de perder a un hermano, mi hermano menor, y a principio también de este año, a mi madre los primeros días de enero. Y hermanos, son pruebas difíciles de llevar, ¿verdad? Pruebas de angustia, pero bendito sea el nombre de Dios que a través de su palabra, hermano, Dios nos da consolación. Amén. Bien, hermano, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9. Quiero leerlo y tomarlo de ahí y sustraer esta enseñanza. Fe a prueba de resistencia. Yo creo que el Señor nos va a bendecir esta mañana en el nombre de Jesús. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Me quiero regresar al versículo 7 y quiero sustraer esta palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba nuestra fe. Yo creo que en algún momento de nuestra vida como creyentes hemos pasado diferentes situaciones por lapsos de tiempos diferentes, hermano, y algunos han llegado a ser probados de tal manera que a veces perdemos la esperanza. Y por qué no decirlo, esto es verdad, a veces perdemos la fe en aquello, en aquel a quien Dios, hermano, aleluya, nos ha llamado a permanecer firmes en él. Se ha perdido muchas veces la fe cuando llega un momento de prueba y de necesidad, hermano, y a veces no sabemos por qué está pasando la situación y a veces cambiamos la ruta, cambiamos el pensamiento. Pero esta mañana, hermano, quiero invitarle para que analicemos bien el versículo y lo sustraigamos y lo pongamos por obra. Amén. Bien, el término de resistencia se ha interpretado como soportar esfuerzos durante largos periodos de tiempo. Resistencia puede ser el acero, puede ser el vidrio, puede ser un lazo, puede ser una soga, puede ser maderas como la de bambú, que allá en la China o en el Japón, hermano, en vez de estructuras metálicas ponen bambús a edificios de pisos muy altos y lo tienen más resistente que otras cosas. Y, aunque es liviano, pero es resistente el bambú. Este tipo, hermano, de materiales también de resistencia a la gente, los humanos, han hecho pruebas, ¿verdad? Para que un cohete, para que un avión, para que un jet sobrevuele a alturas y a velocidades, sea en el aire, sea en la tierra, o sea en lo profundo que son los océanos, donde la capacidad de la resistencia de los vidrios o de los metales o del acero, hermano, puedan soportar la presión, puedan soportar el fuego, puedan soportar en los aires las velocidades supersónicas que se encuentran, hermano. Y esto tiene una serie de pruebas, hermano, antes de poder hacer cualquier cosa. Y déjeme decir algo importante también. Hermano, hay carros blindados donde el vidrio es cuestión ¿cómo le diré?
muchos Disculpe, ejemplos. disculpe mi hermano, disculpe que le interrumpa un momentito. ¿Podría por favor subirle más volumen? Porque todos los hermanos nos están diciendo en la red que nos está escuchando casi, amén. Vamos a ver si podemos cuadrar el volumen allí, gloria al Señor, dele el máximo para que le pueda tomar. Tenemos el máximo, hermana. A lo mejor mi voz es la que no se acerca un poquito más al micrófono. Esto, acérquese un poquito más a ver y bueno, los que están allí probando, por favor, díganos cómo se escucha ahora. Dios me le bendiga, Perfecto. hermano Hernán Medina, hermano Jairo. Gloria al Señor. ¿Cómo se escucha en este momento? ¿Se escucha mejor? Vamos a ver que nos digan. Gloria al Sí, Señor hermano. Jesús. Amén. Continúe. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermano. Hay pruebas de resistencia en el atletismo. Por ejemplo, hay preparaciones, hermano, que se hacen para que los corredores hagan, hermano, distancias largas o pequeñas, maratones, medio maratones o carreras de obstáculos. Y todas estas personas del atletismo se preparan día tras día con alimentación, con ejercicios, para desarrollar, hermano, una resistencia física para poder lograr las metas o el triunfo de esas cosas. Ahora, dentro de, hermano, de esos pruebas de resistencia, hay en las áreas, hermano, militares o navales, hermano, pruebas de resistencia que no todos pasan. Hay pruebas, hermano, de decisión, de natación, de agilidad, de esfuerzo, de velocidad, de brazo, de abdomen, de equilibrio, de resistencia, que es el tema que nos está llevando a nosotros ahora. Ahora, cuando están siendo probados, hermano, los pies planos, o los obesos o los gorditos, hermano, prácticamente quedan descalificados porque no van a poder soportar, hermano, la resistencia o el trabajo o el ejercicio que se les tiene que aprobar para que puedan llegar. Y aquellos que llegan a soportar, hermano, esta disciplina, entran a hermano, a una clasificación como son los boinas verdes, donde ellos están expuestos, hermano, a que toda clase de artes marciales y manejar las armas, andar en el frío, en el calor, o abstenerse de comer. Y son disciplinas, hermano, que van viviendo las personas para poder soportar el tipo de disciplina y a qué resistencia pueden llegar. En el ámbito espiritual, hermano, tenemos una escuela espiritual militar también. Y esta escuela militar también es seleccionada, hermano, para que cada uno de los creyentes, hermano, tenga una selección y una preparación en las cosas del Señor. Ahí en el capítulo 6 del libro de Efesios, del 10 al 20, hermano, nos habla, hermano, de una investidura, de una preparación para que el creyente, hermano, tenga la solidez, tenga la forma, la manera, la fuerza, la potencia para poder tener, hermano, resistencia contra las cosas espirituales. Y hablo, hermano, de la lucha espiritual, de la guerra espiritual que lleva cada creyente en la vida diaria. Dios nos capacita, Dios nos da, hermano, los vestidos de la coraza, Dios nos da, hermano, el apresto del evangelio. Y aquí el punto importante que quiero sustraer de Efesios capítulo 6 es que en el versículo 16 encontramos, hermano, el escudo de la fe. Ese escudo es una parte importante en el creyente. Pero cuando los creyentes, nosotros, hermanos, estamos descuidados, no tenemos la armadura espiritual, quiere decir, hermano, que cualquier prueba, cualquier forma, cualquier ataque del enemigo, hermano, nos puede destruir, nos puede acabar cuando no estamos, hermano, bien fortalecidos, bien cubiertos con la protección, con la armadura espiritual que habla el libro de Efesios en el capítulo 6. Así de que, hermano, en esta mañana póngase la armadura de parte de Dios, hermano, y vamos a ver, hermano, esos hombres, hermano, llenos de fe, llenos de confianza, que lucharon, que fueron puestos, hermano, en pruebas difíciles, pero más sin embargo, hermano, su constancia, su solidez no era, hermano, en su persona, en su humanidad, sino era en la fe que Dios, hermano, había puesto en sus corazones. El tema de nosotros es fe a prueba de resistencia. ¿Qué tanto, hermano? ¿Qué tanto Dios te ha dado a ti para que resistas? Veremos algunos ejemplos en la palabra de Dios, hermano. En el libro de Hebreos encontramos, hermano, hermano, muchos podium ya
puestos ahí de hombres, hermano, que batallaron en la vida, desde Noé, de hermano Abraham, de todos los patriarcas que fueron caminando poco a poco, hermano, en la vida, aleluya, en sus tiempos, en sus generaciones, y cada uno de ellos pasó, hermano, ciertas circunstancias en la vida, de diferente manera, de diferente, hermano, posición, como los fueron los patriarcas, como fueron, hermano, los líderes, como fue Moisés, como fue, hermano, Josué, como fue, hermano, los profetas, y cada uno de ellos en su tiempo tuvo grandes experiencias. De ellos me viene uno a la mente, hermano, imagínate tú esa prueba, hermano, de fe de resistencia cuando Jeremías en el capítulo desde el 28, 29, 30 y un versículo sonado, Jeremías capítulo 33, hermano, donde muchos de nosotros lo tomamos como una forma y una manera de hablarle a Dios. Este hombre, hermano, Jeremías, no crea que fue fácil su vida y su predicación, su enseñanza, hermano, sino que este hombre, hermano, fue metido, hermano, en lugares donde él no se imaginaba, pero ahí en medio, hermano, de la situación, esa fe puesta, hermano, a prueba, su resistencia en un pozo metido, hermano, porque había predicado, había, hermano, profetizado que había una calamidad para Israel, pero más sin embargo, él habló la palabra de Dios y en consecuencia de eso, el rey, hermano, fue y lo metió en un calabozo, lo metió en un pozo con el lodo hasta aquí, hasta encima, y allí, hermano, estuvo por varios días, por varias noches, hermano, no le dieron de comer, estaba esclavizado, pero allí, hermano, estaba esperando la voluntad o la revelación de parte de Dios. Dice la Biblia, hermano, que cuando llega el Señor, hermano, y Jeremías, hermano, está en ese pozo, viene el versículo que es sonado para nosotros: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nuestra fe está siendo probada, hermano, en medio de la situación, hermano, es cuando la voz de Dios viene a bendecirnos, a ayudarnos, a sacarnos de esa necesidad o de ese problema. Voy a sacar un versículo más adelante, hermano, para que se dé cuenta la bendición que es cuando, hermano, sentimos que los pies, hermano, se han resbalado y ya no tenemos algo en que sostenernos. Y cuando Dios viene y levanta al creyente, es algo tan bendecido. Oh, hermano, me gozo grandemente. Escúcheme bien. Quiero poner esta parte, esta enseñanza, hermano, para ti, para mí. Todos pasamos por pruebas, pastores, ministros, diáconos, líderes, familias, matrimonios, jóvenes, hermano, todos pasamos por un momento de dificultad, pero Dios, hermano, cuando nos llamó, no nos dijo que nos iba a poner en un pedestal y que no nos iba a pasar nada. Al contrario, es necesario que a través de muchas pruebas y de muchas luchas alcancemos, hermano, a llegar a la salvación. Así lo dice la palabra de Dios. Déjeme leerle 2, 3 versículos aquí en Primera de Pedro capítulo 4, en el nombre de Jesús. Versículo 12 al 19 dice: hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice el 13, algo muy contrario, hermano, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Versículo más adelante, el 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Jesucristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padece como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, cuando estamos pasando como pruebas como cristianos, son sin número, son muchas.
No puedo enumerarlas ahorita por falta de tiempo, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos ciertas formas, hermano, de problemáticas en nuestra vida. Y hay que, hermano, filtrar realmente cuáles son, hermano, los problemas espirituales, las guerras espirituales, los padecimientos que Dios nos está permitiendo pasar, hermano, y cuál es la forma que Dios está mostrando para que nuestra fe tenga una resistencia, para que nuestra fe soporte todas las cosas. Aquí el versículo de la palabra de Dios nos dice, hermano, que no nos sorprenda el fuego de la prueba. Versículo 13 dice que nos gocemos en las pruebas. Oiga, como que eso está medio contrario cuando yo estoy sufriendo de enfermedad, cuando hay falta de economía, cuando veo que mi ministerio no está creciendo, cuando la vocación, hermano, aleluya, de la enseñanza de la palabra de Dios como que no está fructificando y parece todo la cosa contraria. Hermano, en medio de esa forma y de esa manera, tienes que gozar, tenemos que gozarnos. Pero a muchos se nos dificulta mucho. Hay otro versículo. Allí en Santiago la palabra de Dios también nos habla y nos dice de esta manera, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga, está tremendo esto, hermano. Si tuviéramos en esta plataforma a Noé, a Abraham, si tuviéramos, hermano, a cada uno de los siervos de Dios hablando, testificando de las experiencias que ellos pasaron en su tiempo, hermano, déjeme decirle que no fue tan fácil, o no fue fácil. Pero cuando estamos viendo la palabra de Dios y la historia, usted dice y piensa las situaciones adversas, y uno puede pensar que esto no puede pasar a un cristiano como nosotros. Déjeme decirle que sí, hermano. Porque Dios está notificando, está hablando la palabra de Dios de que tú y yo vamos a pasar. Tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos en ese medio de problemas. No podemos evadirlas. ¿Por qué razón? Porque si las evadiéramos, hermano, nuestra forma, nuestra condición, nuestra falta de pruebas, no podría, hermano, valorar lo que tú y yo estamos viviendo dentro del Evangelio. Me regreso un poquito al principio de la palabra que leímos ahí en Primera de Pedro. Esta prueba sometida tiene que ser más preciosa que el oro, hermano. Tiene que tener un valor, hermano. Aunque realmente, como dice la palabra de Dios, aunque es perecedero, ese oro, hermano, nuestra fe es pasada por el fuego, pero el resultado de esas pruebas, de esa necesidad, de esa enfermedad, de ese tiempo de espera, tiene un resultado. Y ese resultado es para que esa fe pasada a una prueba de resistencia sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Cristo Jesús, nuestro Señor Dios Todopoderoso, se manifieste. Queda entender, hermano, que mientras estemos aquí en este cuerpo humano, carnal, cada día, cada mañana, vamos a tener diferentes formas de situaciones donde tu vida, mi vida, serán metidas a ese horno de fuego. Pero cuando pase, hermano, ese día, vas a entender cuál fue el propósito, cuáles fueron las reacciones que tuviste. Y cuando llega el término del día o de la noche y te das cuenta de la situación, de la mano de Dios que estuvo sobre tu vida, cada día tú vas a crecer más y más y más en ese tipo de resistencia, en ese tipo de fuerza espiritual que Dios está dando a cada creyente. ¿Cierto? Llegan momentos, llegan días, hermano, en que nuestra vida llega casi a apagarse y nuestra fe casi se puede ver como anulada.
Pero también hay otra parte de la palabra de Dios, hermano, que nos habla y nos dice, hermano, que esta fe, hermano, no tiene que ser una fe puesta en emociones, no tiene que ser una fe puesta en nuestra fuerza o en nuestra condición económica. No, hermano, esto de nada sirve. Anoche hablaba con un hermano ya de México y le comentaba, hermano, a veces pensamos que cuando tenemos un problema de enfermedad, un problema emocional, pensamos que los miles o los dólares que tenemos en el banco o una tarjeta pueden solucionar los problemas de esta magnitud. Pero hay problemas, hermano, donde ni el dinero ni la tarjeta, hermano, pueden cubrir la necesidad que tienes dentro de tu vida espiritual. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando esta debilidad, ese cansancio llega a nuestra vida, cuando ponemos a Dios por delante, es cuando nos hacemos más fuertes. Dice ya el profeta Joel, hermano, diga el débil, fuerte soy. Cuando nuestra debilidad humana parece que está aplastando, hermano, los problemas están agravándose cada día, es cuando nuestra fe tiene que surgir de lo más profundo. Déjeme entresacar un versículo que me llamó la atención grandemente del libro de Hebreos en el capítulo 11, donde nos habla de la fe. De esa fe, hermano, que no se puede palpar de una manera, sino que hay que creerla antes de palparla. Hay que entender que eso invisible está por suceder. Así dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Cuando nuestra fe está menguando, pero consideramos que esa fuerza viene de parte de Dios y ponemos toda nuestra atención en eso, hermano, aún a pesar de no tener nada, Dios nos empieza a fortalecer. Hebreos capítulo 11, versículo 34 dice de esta manera: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas. Esto que voy a leer ahorita me es interesante y quiero tomar un buen tiempo en esta parte. Dice la Biblia: sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Una vez más, esta fe, hermano, de estos hombres que habla la palabra de Dios aquí en Hebreos, hermano, fue una fe que los llevó hasta el cansancio, que los llevó, algunos de ellos, hermano, hasta el límite de sus propias fuerzas humanas. Pero estos hombres y estas mujeres que el libro de Hebreos escribe, hermano, lleva a entender que su fe fue puesta a prueba de resistencia. Y cuando estaban creyendo ellos que llegó el último momento donde se iba a romper, hermano, esa confianza en Dios, es cuando Dios actuó en sus vidas. Y dice la Biblia que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, tapando la boca de los leones. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí me detengo. Sacaron fuerzas de la debilidad. Cuando la fe genuina es puesta a prueba de resistencia, la fe genuina, que es la posición o es una medida que Dios, Jesucristo mismo dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, es una posición. Es una pequeñísima cosa que Dios pone. Nos haya puesto si hayamos tal vez el grano de un frijol, el grano de una calabaza, un poquito más grande, pero no, hermano. El grano de mostaza es como la mitad del grano de un arroz. Es una pequeña cosa. Escúchame bien. Métete esta pequeña partícula en tu cabeza, en tu mente,
pon en tu mano el granito de mostaza. Si ese grano de mostaza está en tus manos, si ese grano de mostaza de fe está en tu mente, si ese grano de mostaza de fe está en tu boca, si ese grano de mostaza de fe está en tu corazón, aunque esté débil, hermano, ese grano de mostaza se hace grande en la voluntad de Dios y lo hace resistente a cualquier situación, según la palabra de Dios me lo dice allí en Hebreos, hermano, sacando fuerzas de la debilidad. Nos hacemos resistentes en el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano, y podemos hacer batalla, podemos hacer guerra y poner en fuga ejércitos extranjeros. Cuando esto habla de ejércitos extranjeros, se está refiriendo, hermano, a toda clase de circunstancias que está operando en contra de la voluntad de Dios, o son los ejércitos, hermano, de las tinieblas que están atacando la vida. Y cuando esa fe está fuerte, hermano, tú y yo podemos mirar que alrededor nuestro no estamos solos. No estamos solos. Humanamente no vemos nada. Humanamente, hermano, en nuestra visión humana no alcanzamos a ver cosas. Pero si recuerdas aquella parte de aquella historia, hermano, cuando está, hermano, Eliseo, aleluya, en aquel monte, aleluya, y aquel ejército contrario está por destruirle, hermano, por alcanzarle, y le pide Eliseo, hermano, a Dios que le abra los ojos a su siervo, que dice, hermano, ¿sabes qué está operando? Aleluya. La cobertura de parte de Dios sobre sus siervos. Esa fe genuina nos hace abrir los ojos ante las cosas y podemos entender, hermano, que si Dios está probando nuestra vida, si Dios está poniendo formas y medios para ser probada nuestra vida cotidiana, es porque Dios está actuando dentro de con nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios no nos manda solos a la guerra. Dios siempre, hermano, nos discipula, y Dios no nos ha dado un espíritu, hermano, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. A cada uno de los hombres del libro de Hebreos, del capítulo 11, hermano, Dios lo capacitó, hermano, con una forma, con una fe, que cuando se iba a encontrar con un obstáculo, hermano, siempre hacía algo sobrenatural en su vida. Y este llamado es a usted, hermano. Este llamado es a cada uno de los amigos que nos sigue a través de esta red. Todos los días hemos de pasar por situaciones adversas. Todos los días hemos de pasar, hermano, alguna necesidad. Hoy en estos días que se tiene esta plataforma, como dice nuestra hermana Denise, hermano, casi cumpliendo un año, si sacáramos cada experiencia de cada uno de los hermanos que ha enviado su mensaje de petición, y cuántos han recibido bendición, algunos, hermano, en problemas muy físicos, hermano, muy difíciles, Dios los ha sacado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios permite esos tipos de pruebas para que Dios, hermano, se manifieste, se glorifique en cada uno de ellos. ¿Cuántas historias en la Biblia encontramos donde, hermano, hombres y mujeres fueron probados por lapsos de tiempo, por enfermedades de muerte, hermano? Pero allí Dios estaba con su palabra y estaba con un milagro puesto ya para cada uno de aquellos hombres que la historia está hablando en la palabra de Dios, hermano. Y yo creo que Dios también tiene un milagro para ti. Y es necesario que a través de muchas pruebas, hermano, alcancemos, hermano, esa bendición de parte de Dios. Nadie puede ser coronado, hermano, si no hay batalla, si no hay guerra. Y si no hay guerra, no hay victoria. Tenemos que entender esa parte, hermano. Si es el proceso de pasar por ese tipo de necesidades, hermano, Dios nos ayude a seguir adelante. Esta mañana quiero bendecir a cada uno de ustedes, hermano, y hacer una oración, hermano, hacer una oración. Yo también necesito de esa fe. Estamos pasando por necesidades, aunque estemos en un país cómodo, aunque estemos en un país, hermano, donde aparentemente no hay guerra, pero espiritualmente hay mucha lucha dentro, hermano, de estas áreas. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarle a que levante su mano donde quiera que se encuentre. Si se encuentra con un poquito, hermano, de esa fe, hermano,
yo quiero invitarle para que Dios bendiga su vida en el nombre de Jesús. Padre, desde este lugar, Señor, queremos pedirte, rogarte por todo ministerio, Señor, de guardianes del aceite, por cada uno de los pastores, Padre, que se prepara, que está, Señor, siempre ahí, Señor, presto para poder apoyar la actividad. En el nombre de Jesús, desde el norte de Canadá, Señor, Estados Unidos, México, Señor, y los países de Centroamérica y los países, Señor, que nos acompañan desde Italia y Grecia, Padre, yo te pido y te ruego, Señor, que esta mañana levante, Señor, nuestra vida, levante, Señor, nuestra fe, Señor, a condiciones, Padre, para poder seguir adelante, Señor. No ha terminado, Señor, la carrera, aún seguimos prosiguiendo el blanco perfecto que eres tú, mi Cristo Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesús, bendice esta mañana a cada uno, hermano, Señor. Estamos principiando esta semana, este lunes, Señor, y tenemos en puerta todos estos días, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu fe, Señor, aleluya, que has implantado en cada corazón, Señor, sea una fe genuina en cada corazón, en cada vida, en cada creyente, en cada familia, en cada ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, les bendecimos grandemente. Gracias, mi Dios amado. Gracias. Dios me les bendiga, amados hermanos. Un saludo, su hermano Juan Antonio López de Saskatoon, Canadá. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Buenos días. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Fe